Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Claudia Arellano y el tema de hoy es coledocolitiasis. Definición. Empecemos por definir esto. La coledocolitiasis es una presencia de cálculos en la vía biliar principal. La forma más frecuente es la coledocolitiasis secundaria, debido al paso de los cálculos desde la vesícula biliar al colédoco a través del conducto cístico. Los factores que pueden favorecer este hecho son la existencia de colelitiasis de pequeño tamaño, evolución crónica o prolongada y un cístico amplio, además de la edad avanzada del paciente. En el 50% de los casos es totalmente asintomática y puede permanecer silente durante largos periodos de tiempo. La principal consecuencia clínica va a ser la obstrucción de la vía biliar principal. Cuando la historia clínica nos sugiera el diagnóstico de coledocolitiasis, nosotros tenemos que realizar exploraciones complementarias para confirmar el diagnóstico. Asimismo, debe descartarse la presencia de una litiasis asintomática en la vía biliar principal en aquellos pacientes que tienen colelitiasis y que van a someterse a colecistectomía, ya que puede coexistir hasta en un 15% de los mismos. Si bien los cálculos de pequeño tamaño pueden pasar de forma espontánea del duodeno a través de la papila sin provocar ninguna lesión, la coledocolitiasis puede producir complicaciones potencialmente graves, por lo que siempre que se diagnostica debe de ser tratada. Para el diagnóstico, existen diferentes métodos y exploraciones complementarias para estudiar la vía biliar principal, pero a pesar de los avances tecnológicos no existe actualmente un método fácil, fiable y ampliamente aplicable para establecer qué pacientes son portadores de una litiasis en la vía biliar principal. En cuanto a los métodos de diagnóstico preoperatorio, tenemos el primero, la analítica. La existencia de obstrucción del flujo biliar se va a reflejar en forma de patrón colestásico. Recordemos que vamos a tener la elevación de las enzimas de colestasis, que son gamma-glutamiltranspeptidasa, la fosfatasa alcalina y con menor frecuencia las bilirrubinas. En casos de colestasis prolongada o colangitis, el daño celular hepático va a determinarse con una elevación de las transaminasas AST y ALT. Estas alteraciones recordemos que no son específicas y pueden aparecer en el contexto de cualquier afección que produzca una obstrucción biliar. Ahora, en la fase aguda de esta enfermedad, la elevación de las cifras de amilasa y de lipasa sérica nos puede traducir la presencia de una pancreatitis asociada. La ecografía. La ecografía va a ser la exploración radiológica más utilizada de forma preoperatoria para determinar si existe o no la litiasis biliar. Nos permite valorar la vesícula, el grosor de la pared, su contenido y las vías biliares intra y extrahepáticas. Tomografía computarizada abdominal o TAC. La principal indicación de este estudio va a ser realizar el diagnóstico diferencial de ictericia obstructiva para descartar tumoraciones pancreáticas o de la vía biliar principal distal, aunque también es útil en el estudio de litiasis intrahepática. También contamos con la colangioresonancia y que esta nos va a permitir visualizar la vía biliar, siendo del método de estudio diagnóstico no invasivo con mayor sensibilidad y especificidad. También contamos con la CEPRE, que a partir de su implementación se ha convertido en una excelente técnica para el estudio preoperatorio de la vía biliar, con una sensibilidad y una especificidad cercanas al 100%. Permite, mediante un endoscopio de visión lateral, canular la papila y opacificar la vía biliar inyectando contraste. Además, la ventaja sobre todas las demás exploraciones es que permite el tratamiento de la coledocolitiasis en el mismo acto mediante esfinterotomía endoscópica y la extracción de los cálculos. También contamos con métodos de diagnóstico intraoperatorio, como la colangiografía intraoperatoria o la ecografía por laparoscopía. Tenemos también métodos de diagnóstico postoperatorio. Ante un posible fracaso en una colecistectomía por colelitiasis, suele haber aparición de una litiasis residual vesicular, y existen dos situaciones clínicas diferentes. El paciente puede presentar un cuadro de colestasis con ictericia y en ocasiones colangitis, y en estos casos la CEPRE va a ser la técnica de elección, ya que nos va a permitir confirmar el diagnóstico de coledocolitiasis residual, descartar otras posibles enfermedades como la lesión quirúrgica de la vía biliar y practicar la limpieza del colédoco durante el mismo procedimiento quirúrgico. También contamos con criterios de coledocolitiasis de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Tenemos los predictores de coledocolitiasis, que se pueden subdividir en tres tipos. Muy fuertes, cuando el cálculo en el colédoco está evidenciado por ultrasonografía transabdominal, la clínica de colangitis ascendente, bilirrubina mayor de 4 miligramos sobre decilitro. Fuertes, dilatación del conducto biliar común evidenciado en la ultrasonografía transabdominal, mayor a 6 milímetros con la vesícula in situ.
Nivel de bilirrubina de 1,8 a 4 miligramos por decilitro. Moderados, exámenes bioquímicos hepáticos anormales diferentes a la bilirrubina. Clínica de pancreatitis biliar y una edad mayor a 55 años. Tenemos factores predictores que nos pueden dar una probabilidad sugestiva de tener coledocolitiasis. La presencia de cualquier predictor muy fuerte nos da una probabilidad alta, mayor al 50%. La presencia de ambos predictores fuertes nos da una probabilidad alta. Pacientes que no reúnen todas las condiciones nos dan una probabilidad intermedia, del 10 al 50%. Y la ausencia de predictores nos da una probabilidad baja, menor al 10%. Tratamiento. El tratamiento de la coledocolitiasis consiste en la extracción de los litos de la vía biliar principal, a la que debe asociarse con una colecistectomía para tratar la coleritiasis concomitante. Si bien no existen datos concluyentes en cuanto a cuál es la secuencia idónea para el diagnóstico y posterior tratamiento de la litiasis de la vía biliar principal, existen 3 opciones terapéuticas aceptadas en la actualidad. 1. La cirugía abierta convencional. 2. La CEPRE preoperatoria más colecistectomía laparoscópica. Y 3. La cirugía laparoscópica, la cual nuestra guía de práctica clínica lo toma como primera opción. Los pacientes con bajo riesgo son abordados por laparoscopía y estudiados de forma intraoperatoria. En primer lugar, se practica una ecografía por laparoscopía como técnica de cribado y si existen imágenes dudosas, el procedimiento se completa mediante una colangiografía intraoperatoria. Si el procedimiento fracasa, la intervención se completa mediante abordaje quirúrgico convencional, aunque casos seleccionados pueden ser tributarios de CEPRE postoperatoria. En el grupo de pacientes con riesgo moderado de presentar coledocolitiasis, se estudia la vía biliar principal mediante colangioresonancia magnética y en caso afirmativo a coledocolitiasis se aborda en 2 tiempos, mediante CEPRE y colecistectomía por laparoscopía. En caso negativo, el paciente es abordado directamente con laparoscopía. Los pacientes considerados de alto riesgo se estudian mediante CEPRE. En caso de litiasis de la vía biliar principal, la CEPRE logrará la limpieza del colédoco en el 95% de los casos. El tratamiento se completa mediante una colecistectomía por laparoscopía en un segundo tiempo, diferido en el menor número de días posible. Del 1 al 2% de los pacientes tratados pueden presentar una coledocolitiasis residual. La primera opción terapéutica en estos casos va a ser la CEPRE más la papilotomía endoscópica, cuyo éxito terapéutico es casi de un 99%. Si la CEPRE no consigue limpiar la vía biliar principal, puede ser necesario realizar la intervención quirúrgica. Con esto terminamos el repaso de coledocolitiasis. Les habló Claudia Arellano para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.